Buenos días. En nuestra segunda lección, o segunda clase, es decir, quisiera enfatizar que para la próxima clase que tenemos, la tercera, se vence el ensayo número uno, donde usted debe de escribir y ponerlo en Canvas y también me lo manda por correo electrónico si quiere, la naturaleza, el propósito y la misión de la iglesia, usando los textos bíblicos, libros de referencias, etcétera, ¿verdad? Son solo 4 páginas con un mínimo de 6 referencias bibliográficas. Estamos tratando de ver para qué existe la iglesia y cuál es el propósito de la misma. Vuestros libros de texto les ayudarán bastante, así que hagan un esfuerzo por darle la lectura a eso mismo. Y así sucesivamente el calendario muestra el ensayo 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, hoy lo que quiero hacer brevemente es presentarles a ustedes un escrito sobre cómo leer un libro. Y la razón que quiero mostrarles esto es porque Mortimer Adler es el autor y yo creo que vale la pena al iniciar este semestre de estudios que tengamos esto en nuestra mente. En su libro, Cómo leer un libro, Mortimer Adler dice lo siguiente: que cuando leemos muy despacio o muy rápido, no entendemos correctamente. Es decir, uno tiene que leer de acuerdo al material que tiene enfrente. El hecho que digo voy a leer 40 páginas hoy o voy a leer solo 5 no tiene mérito. No es la velocidad. El segundo punto dice que cuando uno quiere entender algo, demasiada información es igual de malo que poca información. Es la verdad. A veces uno se atora leyendo tanto y no puede procesar lo que está leyendo, o lee tan poquito que no sabe lo que está haciendo o lo que está evaluando. Adler dice que algunos libros no valen la pena ni siquiera para ser hojeados, y es verdad. Ninguno de los libros que yo les he dado en este curso corresponden a esos, pero hay muchos que sí, que nos sirven. No sirven porque el autor no es su disciplina, el autor no sabe escribir, el autor es una catarata de plagios, un montón de cosas. Y algunos que simplemente son libros malos. Los cursos de lectura rápida no sirven para comprender rápido. También dice que la única forma de comprender con profundidad es a través del nivel de lectura analítica. Tenemos que analizar lo que estamos leyendo, pensarlo, procesarlo, analizarlo. Entonces, no es a la corrida, sino es analítico el trabajo. Luego dice, un libro no debe leerse más rápido de lo que merece y tampoco debe leerse más lento de lo que necesitas para disfrutarlo y entenderlo. Esto yo lo he dicho, perdón, varias veces, que cada libro tiene su característica y su complejidad filosófica. Cuando esta no se aplica a nuestra vida o nuestro trasfondo, tenemos que leerlo más despacio, otros podemos hacerlo con más soltura, pero necesitamos disfrutarlo y entenderlo, las dos cosas. También dice que pronunciar en tu mente y regresarte a leer pasajes que no entendiste son problemas que afectan una lectura eficiente. Lo que dice Adler es que para leer más rápido es utilizar tu dedo índice como un señalador que te permite ir avanzando eficientemente con tu lectura. O sea, de que seguir a medida que movemos el dedo, eso nos ayuda muchísimo para poder absorber. También Adler dice que tomar notas y dar estructura al conocimiento a través de ellas es importante cuando quieres aprender de un libro. Y todos queremos aprender de un libro. Porque yo le voy a decir una realidad. Cuando estudiamos aquí en Canvas, lo más importante son los libros de texto. Mi función aquí, dando esta charla, esta cátedra, es limitada por el tiempo, y por las dinámicas del aprendizaje. Así que cuando uno quiere aprender un libro, uno tiene que utilizar el diario de doble entrada, que se les ha proporcionado como un suplente muy importante a la clase presencial.
Dice también que para entender mejor es importante no solo leer la teoría, también se requieren ejemplos. De lo contrario, uno corre el riesgo de leer solo por entretenimiento y no por entendimiento. Una pregunta clave que desarma a un profesor, sí, un profesor que no sabe lo que está diciendo, que es solo teórico, se le dice, le levanta la mano, uno dice, por favor, profesor, deme un ejemplo. Y cuando no le puede dar un ejemplo de lo que está diciendo, entonces es puro teoría que tiene su lugar, pero que en realidad no se aplica a nuestra disciplina ministerial. Am, Quizás lo último que menciono es que para entender mejor un libro es importante de tratar de entender cómo es que ese conocimiento encaja con la realidad y con el mundo y cómo es que ese conocimiento encaja también con el conocimiento que uno ha adquirido en el pasaje. Esa es la manera de leer los libros. Dice algo más, que hay cuatro niveles de lectura y dicen que el aprendizaje debe ser activo, hay que pensar para que sea más efectivo. Por ejemplo, los maestros que le dan toda la información peladita y en boca al alumno no le dan la oportunidad de aprender correctamente. De la misma forma, cuando se trata de leer, mientras más activo sea tu proceso de lectura, mucho mejor será para tu aprendizaje y entendimiento. Francis Bacon dijo, algunos libros deben probarse, otros tragarse y algunos pocos deben ser masticados y digeridos. Niveles de lectura. Primero, la lectura primaria, donde convertimos símbolos a la información, las letras que son los símbolos. Segundo, eh, una lectura de inspección, donde uno saca lo máximo provecho de un libro en el menor tiempo posible. Pues está el tercero, que es una lectura analítica, es una lectura completa para un máximo entendimiento. Hay libros que tenemos que leerlos despacio, pero seguro, ¿no? Y luego, muy importante, y yo creo que es lo que traté de hacer con la bibliografía de este curso, es lectura paralela, donde exploramos un tema a través de múltiples libros. Bueno, podríamos decir más, pero para aquellos que quieren tener el libro, se llama Cómo leer un libro por Mortimer J. Adler. Eso es todo lo que quiero decir acerca de esto mismo. Bueno, eh, vamos a estar estudiando el libro de Josué. Josué va a ser nuestro, ah, vamos a decir, nuestro chanchito de la India. Vamos a explorar sus altos y bajos del liderazgo y explicar eso en un minuto. Pero vamos a estudiarlo para poder apreciar el liderazgo. Em, Aquí tenía más notas que quería compartir con ustedes. Em, Pero bueno, eso lo dejo para otra oportunidad. No, aquí está. Aquí tengo mis libros. Hay siete asuntos o siete expectativas, siete conceptos de liderazgo en la iglesia para este siglo, el siglo XXI. Y eh, la realidad del siglo XXI es un desafío multifacético. Y eso está marcado por la transformación cultural, por los avances tecnológicos y los profundos cambios en la sociedad global. Estos elementos han impactado tanto la percepción como el ejercicio del liderazgo eclesiástico, llevándolo a adaptarse a nuevas exigencias y expectativas. Menciono siete rápidamente. Primero, existe hoy en día en el liderazgo, y nuestra clase trata sobre la vida ministerial y liderazgo, existe una crisis de credibilidad y autenticidad. Muchas comunidades cristianas ofrecen una creciente desconfianza a sus líderes debido a escándalos, abusos de poder y una desconexión entre lo que predican y lo que practican, aunque a veces practican lo que predican y a veces eso es más difícil de captar y de procesar. Este desafío ha empujado a muchos líderes a priorizar
lo que llamamos la transparencia, la rendición de cuentas y la autenticidad. Son elementos cruciales para mitigar contra la falta de credibilidad y autenticidad. Entonces, para restaurar la confianza, la palabra en inglés es trust, se necesita tener esa transparencia, rendir cuentas, ser auténtico como elementos cruciales para restaurar la confianza. Segundo, existe hoy, en este siglo XXI, un cambio de paradigma en la autoridad. En el pasado, el liderazgo eclesiástico se basaba en una autoridad jerárquica incuestionable, pero hoy tenemos una sociedad más democrática y globalizada. El liderazgo en la iglesia está bajo mayor escrutinio, siempre está, pero sí, ahora más que nunca. Esto ha generado un movimiento hacia un liderazgo más colaborativo y comunitario, donde los pastores y líderes deben buscar cómo ser siervos y líderes, inspirados por los modelos bíblicos como Jesús, que lavaba los pies a sus discípulos o de sus discípulos. Hoy en día queremos al revés de eso, pero ahí lo dejamos. Tercero, la diversidad y pluralismo. Somos ejemplares de esto porque en el siglo XXI eh, tenemos una inundación, una mayor diversidad cultural, étnica y teológica en nuestras congregaciones. Esto plantea retos a los líderes, quienes deben ser capaces de guiar comunidades que incluyan diferentes expectativas de vida y perspectivas. Estas experiencias de vida son diferentes, la de un centro sudamericano, un americano, un mexicoamericano, un caribeño. Entonces, la habilidad de promover la unidad en la diversidad es fundamental para el liderazgo eclesiástico moderno. ¿Cómo lo hacemos? Estaremos tratando esos puntos donde no existen roces culturales. Ya vamos a entrar a eso eventualmente. En cuarto lugar, tenemos el monstruo de la tecnología y la presencia digital. La rápida evolución de la tecnología ha transformado de manera que las iglesias comuniquen y organizan sus actividades. Es increíble. Alguien me dijo, si no pasa en Facebook, no pasa en ningún lado. Los líderes efectivos necesitan adaptarse dificultadamente a las plataformas digitales, a las redes sociales y nuevas formas de ministerio virtual. Todo esto manteniendo un equilibrio entre accesibilidad y la profundidad espiritual. Es todo un nuevo mover sobre cómo puedo yo inspirar a través de los aparatos y plataformas tecnológicas y lo presencial. En cinco lugares, el enfoque en el autocuidado y la vida espiritual del líder, porque hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional, un desgaste espiritual que experimentan la mayor parte de los líderes en nuestras iglesias y más allá. Em, Sin embargo, el autocuidado en estos días ha ganado lo que llamamos el protagonismo. La vida espiritual profunda ya no es un solo requisito para los fieles, sino es una prioridad para los mismos líderes, quienes necesitan estar espiritualmente saludables para guiar a otros. Y de eso estaremos diciendo mucho. Después está el desafío intergeneracional, que es el número 6. Los líderes del siglo XXI deben enfrentar la complejidad de liderar en contextos intergeneracionales, las diferencias de mentalidad, cómo piensa un hermano anciano, los valores, las formas de participar en la vida eclesiástica, requiere que los líderes sean flexibles y creativos para involucrar a todos los grupos de edad de manera significativa. Esto es todo un tema. La, la generación 1.0, 1.5, 2.0 nunca se va a ir de nuestros medios. Y a veces yo creo que perdemos la 1.5
2.0 se van de nuestras iglesias de habla hispana a las iglesias que hablan inglés, pero mayor parte de estas son culturas hispanas que hablan inglés. Hay que entender ese fenómeno. El último punto que menciono es una tensión entre la tradición y la innovación. Tradición e innovación. Muchos fieles buscan la manera de mantener las tradiciones y las prácticas de la fe, pero otros están buscando innovación, formas de adaptar la iglesia a los desafíos del presente, cómo hacerle frente a, otra vez, volvemos a la tecnología. El líder contemporáneo debe navegar esta tensión con mucha sabiduría, encontrando ese equilibrio entre la preservación de lo esencial de nuestra tradición y la apertura a nuevas formas de expresión cristiana. En resumen, ya terminando este video, el liderazgo en la iglesia del siglo XXI es un equilibrio entre mantener la integridad de la tradición cristiana y adaptarse al mundo en rápida transformación, donde la autenticidad, el cuidado personal, la tecnología y el pluralismo juegan un rol crucial de la manera de guiar a las congregaciones hacia un futuro espiritual vibrante y relevante. Así es. Bueno. Dije que terminaba el video. Yo creo que sí, hay otras informaciones que podría darles, pero el tiempo se me va y esto es suficiente para que sigan trabajando en sus tareas. Am, quizás, quizás una cosa más. Ya lo voy a hacer, una más. Espero que no se preocupen mucho. Cuando hablamos de liderazgo, y es lo que estamos hablando, existen tres categorías en un marco de liderazgo de alto nivel. Y estas tres categorías de liderazgo están involucradas en un marco que tiene tres elementos. Eh, el marco primero son los elementos básicos del liderazgo, que se centra principalmente en el qué del liderazgo. El segundo marco son los medios de influencia del liderazgo. Clasifica el cómo del liderazgo. Y el elemento final son las bases de valor del liderazgo. Identifica el porqué del liderazgo. Estos tres componentes del liderazgo intercultural se pueden usar para describir comparativamente el liderazgo en cualquier lugar del mundo. Entonces, vemos la primera parte que trata sobre los elementos básicos. Los elementos básicos eh, tienen que ver con lo siguiente, tienen que ver con los medios de influencia de los individuos. Algunos culturas son más individualistas, otros son más democráticas. Algunas culturas requieren más conformidad con el pensamiento grupal y los medios de influencia corporativos tienen más peso en esas culturas. Y tenemos también la influencia espiritual que existen en todas las culturas. Entonces tenemos medios de influencia individual, tenemos medios de influencia corporativa, que es lo que está diciendo la iglesia, y luego medios de influencia espiritual. Y las bases de valores de liderazgo son dos bases importantes. Primero, tenemos la base de liderazgo cultural, los valores culturales que surgen siempre e insisten ser enunciados y pronunciados y alabados y aclamados. Y vamos a decir la verdad, que todas las culturas tienen valores subyacentes que sustentan sus prácticas. Algunos son explícitos, pero otros son altamente implícitos. Ah, la iglesia hispana habla mucho acerca del ayuno esa disciplina espiritual, pero también hablan de vigilias, cosa que no se encuentra dentro de los contextos americanos como pensaríamos que existiera. Em, Implícitamente y explícitamente actuamos nuestra cultura y es una base de nuestros valores de las cuales tenemos que pronunciar y enunciar dentro de nuestra congregación y nuestro marco teórico y práctico de nuestro ministerio y liderazgo.
La segunda base, primera siendo valores culturales, son los valores teológicos. Hay una creciente preocupación, no solamente en mi corazón, sino en muchos, pero los líderes cristianos, que los valores del liderazgo, los valores bíblicos del liderazgo, deben informar e influir a los líderes cristianos y su liderazgo dentro de la cultura en donde están. Em, es muy, pero muy importante. Am, ¿Qué informa mi ministerio? Am, la cultura me dice ciertas cosas, pero también la teología me dice otras. Y tiene que haber un conjunto, una amalgama de donde podemos ser quienes somos en nuestra cultura, pero nuestra cultura es afectada por la teología, donde vienen los valores bíblicos y los valores teológicos que cambian ciertos pensares y ciertas actitudes. Em, yo termino, ahora sí termino. Hay cuatro razones importantes sólidamente para identificar, estudiar y evaluar el liderazgo. Y lo primero que quiero decirles es que mi trabajo en esta clase se desarrolló sintetizando eh, lo mejor de los estudios teóricos de liderazgo. He estado estudiando liderazgo por muchísimos años. Yo, de mi parte, tengo literatura que abarca los últimos 180 años de literatura sobre el liderazgo. Entonces, estoy viendo el liderazgo con esta perspectiva a largo plazo. Segundo, eh, creo en un marco integrado donde queremos saber el qué, el cómo y por qué del liderazgo. Eso lo estaremos tocando continuamente. También creo en la flexibilidad cultural, porque las categorías que estamos usando son suficientemente amplias para guiar un análisis en cualquier cultura, pero permiten diferencias significativas en las manifestaciones. No, no somos iguales, somos diferentes, pero tenemos una meta y un objetivo principal, y a eso nos dedicamos. Y luego la evaluación teórica, porque cualquier estudio teórico de liderazgo realizado hoy puede evaluarse adecuadamente en términos del enfoque y sus omisiones. O sea que hoy podemos ver exactamente lo que queremos aprender y cómo podemos también omitir ciertas cosas. En nuestro curso estamos tratando con el líder hispano en la iglesia hispana, la vida y ministerial y liderazgo hispano. Estamos omitiendo otras culturas y otros conceptos que vienen de diferentes partes del mundo. Estaremos usando algunas comparaciones, pero nuestro enfoque es directamente la vida ministerial y liderazgo hispano. Bueno, hasta aquí sí llegué. Espero que este video no haya sido muy largo y nos estaremos viendo la semana que viene. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.